Ok, vamos a iniciar con la práctica de un problema de Promoel, que en este caso va a ser este problema del ejemplo 5.3, en el que tenemos que ver dos piezas que se van a procesar, que sería un engrane y una placa. En este caso, pues el engrane va a pasar por una zona de rectificado, donde se va a procesar por 3 más menos un minuto. Y esta es la distribución de probabilidad asociada a las llegadas de este engrane a la fila de la rectificadora. Es una distribución normal con un tipo de promedio de 13 minutos y una desviación estándar de 2 minutos. La segunda pieza, que es la placa que hemos dicho, va a llegar a una prensa que tiene una distribución de probabilidad exponencial con media de 12 minutos. La prensa procesa un engrane cada 3 minutos con distribución exponencial. Al terminar sus procesos, cada una de estas piezas, las dos, pasan por un proceso automático de lavado que permite limpiar dos piezas a la vez de manera independiente. Este proceso con una distribución constante que tarda 10 minutos. Y finalmente estas piezas pasan a una zona de empaque, el cual el engrane dura 5 más menos un minuto y la placa 7 más menos 2 minutos. Y pues se sabe que los tiempos de transporte entre el rectificado a la lavadora y la prensa a la lavadora y la limpieza al empaque de las dos piezas va a ser de 3 minutos con una distribución exponencial. Y en este caso no hay almacenes, solo tiene espacio para 30 piezas, la fila del engrane y la fila de placa. Y además nos dice que pues esta simulación quiere que lo hagamos con una jornada de trabajo de 8 horas durante 40 días. Y pues esto ya es el esquema del problema. De aquí que nos podemos basar para hacer el, el modelo. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que vamos a entrar pues va a ser en locaciones. En locaciones donde vamos a hacer pues donde vamos a dibujar, digamos, esto, plasmarlo, digamos. Lo primero pues vamos a agregar una fila. En este caso se usa esa fila. Y vamos a ponerla aquí. Y ya la tenemos que poner en cola y que sea sólido. Y aquí le vamos a poner fila engrane. Y aquí en capacidad le vamos a poner 30 porque es lo que nos dice que tiene la capacidad de este. Para la siguiente vamos a ponerle también otra, otra fila. En este caso pues va a ser para la fila placa. Y también en este caso pues la capacidad en este caso también de las placas es de 30. Lo siguiente que tenemos que agregar son las máquinas. En este caso de las filas de engrane vamos a poner una rectificadora, que en este caso la que vamos a poner va a ser esta. Háganla aquí. Y vamos a ponerle el nombre rectificadora. En este caso de capacidad pues ahí dice que nomás es uno. La siguiente máquina que ocupamos poner es una prensa, que vamos a poner esta. Y le vamos a poner el nombre prensa. La otra máquina que vamos a utilizar va a ser la lavadora, que en este caso vamos a usar esta. Y vamos a poner lavadora. Bien. Y la otra parte que del puesto va a ser el empaque, que en este caso va a ser este. Vamos a ponerle empaque. Ok. Las siguientes cosas que tenemos que agregar va a ser el nombre de cada una y las entidades en algunos lados. Entonces vamos a empezar para poner todo eso. Vamos a quitar esto de nuevo para que no te agregue otro icono más, sino que sea dentro de cada objeto. Y para seleccionarlo, primero tenemos que seleccionar el objeto donde queremos usar. Y vamos a ponerle texto. Vamos a ponerlo aquí abajo. Y también vamos a ponerle en estos casos las filas, vamos a agregarle también una escala, un medidor mejor dicho. Vamos a ponerle que doble clic y lo ponemos para que muestre la escala. Vamos a ponerle un poquito más pequeñito, aquí así. Y también vamos a ponerle un contador. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Ok, ahí. Y ahora para la otra fila pues también vamos a agregar lo mismo. Vamos a agregarle texto. Vamos a agregarle un contador. Y vamos a agregarle un medidor. Y vamos a ponerle que se vea la escala. Ok.
Ahora para las siguientes, las máquinas, vamos a ponerle un punto de entidad a estas máquinas que solo procesan una pieza a la vez. Y a la lavadora que dice que procesa dos. Y ahora bien, para este vamos a ocupar una, una entidad y también vamos a agregarle un trabajador. Ok, nos falta agregarle a esto, nos falta agregarle el texto. Vamos a ponerlo aquí arriba. Y a este también. Prensa. Y a este también. Lavadora. Y este pues, antes de ponerlo pues dice que son dos trabajadores. Entonces vamos a ponerle aquí en unidad, vamos a ponerle dos. Y ya te genera los dos. Entonces para eso, pues para moverlo pues nomás agarras de la esquina para que no se te mueva todo. Ay, no se mueve bien. Ahí está. Y aquí pues ya le podemos poner el nombre. Empaque 1 y empaque 2. Ok, en este punto creo que ya lo agregamos bien. Y el otro que podemos, lo siguiente que podríamos poner va a ser irnos a, ok, ya 30-30, ajá. Lo siguiente es irnos a entidades. Es donde vamos a poner las piezas el engrane y la placa. Lo primero que voy a poner va a ser el engrane. Voy a ponerle nombre. Engrane. Y aquí que para que generar otro vamos a ponerle aquí. Vamos a generar otro. Primero vamos a editar el primero. Vamos a ponerle un color rojo. Y dimensión vamos a ponerle un 6. Esto es para diferenciar el material, o sea, el engrane o la placa, que va a iniciar al inicio de la fila. Y cuando ya se vaya a empacar, va a generar va a transformarse en otro engrane o otra placa. Entonces, esto es para diferenciar el tipo de engrane o placa. Y también vamos a ponerle el mismo tamaño y vamos a cambiarle de color. Ahora, este ya lo tenemos. Ahora vamos a generar una nueva, vamos a generar la placa. En este caso, pues vamos a editarla, dimensiones, vamos a ponerle también 6. Color, vamos a ponerle también igual rojo. Y para agregar otro, vamos a quitar este de nuevo y vamos a seleccionar el segundo y vamos a poner otra vez la placa. Y este también lo vamos a editar. Le vamos a poner igual el mismo tamaño y pues vamos a poner el mismo color que le pusimos a la segunda engrane, igual verde. Ok. Entonces en las entidades pues esto ya estamos bien. En entidades ya están las dos. Entonces lo siguiente que tenemos que irnos es a los arribos. En este caso pues es como va a llegar. Entonces vamos a primero engrane. La locación va a ser fila engrane. Cada cierto tiempo es 1. El first time significa cuando va a iniciar desde el principio, desde el 0. En ocurrencia vamos a ponerle que sea infinito. Y la frecuencia es la que vamos a agarrar de acá. Que en este caso va a ser una distribución normal 13.2. Entonces aquí vamos a escribir n, que es de normal, y vamos a poner 13,2 y ya nomás minutos. Ok. Y ahora para el siguiente pues vamos a poner placa, fila placa 1, 0. También vamos a ponerle infinito. Y aquí pues va a cambiar, vamos a agregarle exponencial 12. Exponencial 12 minutos. Esto sería todo en arribos porque como va a llegar, es cuando va a llegar apenas el material, en este caso las entidades, que sería el engrane y la placa, a la fila. Entonces este ya seríamos todo en entidades. Lo siguiente que tenemos que irnos es bueno, esto fue todo lo que tenemos que tener en arribos, ¿es cierto? Ahora lo que tenemos que irnos es a proceso. Aquí es donde va a haber todo el sistema que
que vemos aquí, que todas estas flechas que son las que van de la fila al rectificado a la limpieza y de limpieza al empaque con estos tiempos. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar por orden. Vamos a empezar con las engranes. Lo primero pues sería el engrane. ¿Dónde está? Va a estar en la fila engrane. Y la operación, pues no va a haber ninguna operación en este caso. ¿A dónde va a ir el engrane? El engrane queremos que vaya a la rectificadora. Y aquí vemos que sale una flecha que significa que está señalada dónde va a ir. Y en este caso no va a haber ningún movimiento lógico porque nomás se está moviendo a la primera máquina. Entonces ahora bien, vamos a al segundo proceso. Otra vez engrane. ¿Dónde estamos? Estamos ya en la rectificadora. En la rectificadora, aquí ya nos dice lo que tenemos que hacer. Vamos a darle doble clic, vamos a darle al martillito y vamos a seleccionar el wait, que es el tiempo que vamos a esperar. En este caso nos dice que es una distribución uniforme 3,1. Entonces vamos a poner U 3,1 minutos. Ok, ya tenemos la primera. Y ya después de eso, pues ya vemos a dónde va el engrane. Estaba en la rectificadora, ahora queremos que vaya a la lavadora. Y este movimiento lógico, pues vamos a darle doble clic al martillito y vamos a ponerle, en este caso, aquí nos dice que el transporte entre estaciones, o sea, entre rectificadora, limpieza y limpieza de empaque y expresa limpieza y limpieza de empaque, va a ser una exponencial de 3 minutos. Entonces aquí vamos a ponerle move for y a ponerle nomás, vamos a ponerle E y vamos a hacerle 3 minutos. Vamos a pegar. Ya lo vamos a cerrar esto. Entonces ya tenemos hasta la lavadora. Entonces la siguiente va a ser engrane otra vez. ¿Dónde estamos? En la lavadora. En la lavadora que dice que va a suceder. Que va a ser constante 10 minutos. Entonces ahí vamos a seleccionar otra vez aquí el martillito, el wait, y aquí nomás vamos a poner 10 minutos porque no hay nada más. Entonces aquí este lo podemos cerrar. Y aquí otra vez vamos a seleccionar engrane. ¿A dónde va en este caso? Va a ir al empaque. En el empaque también vamos a poner el movimiento lógico, va a ser el mismo porque estamos moviéndonos entre estaciones. Entonces vamos a seleccionar, podemos agarrar el mismo así nomás, control C, ya nomás pegarlo. Ok, esto ya estaría. Y por último, el último engrane, o sea, va a estar en el empaque. En el empaque nos dice que va a durar, que es el engrane más no va a ser, aquí viene, uniforme 5,1 engrane. En este caso aquí pues vamos a seleccionarlo otra vez y aquí vamos a poner, antes de eso vamos a poner aquí es donde se va a transformar la pieza de ese rojo al verde que vimos aquí. Entonces aquí vamos a ponerle graphic 2, o sea, va a cambiar al segundo gráfico. Y la siguiente vamos a ponerle el weight que vimos aquí del empaque, que en este caso es uniforme 5,1. Entonces vamos a darle aquí weight uniforme 5,1 minutos. Paste. Y aquí vamos a agregar otra cosa más. Vamos a agregar el contador de las piezas totales para ver en general del empaque cuántas piezas van llegando de las dos. O sea, no importa cuál sea. No importa que sea engrane o placa. Vamos a agregar los dos. Entonces para eso vamos a irnos a construir, que aquí lo tengo anotado. Variables. Aquí vamos a escribir ya. Vamos a poner. A ver cómo lo puse yo. Vamos a ponerle piezas totales. En tipo vamos a ponerle entero, va a iniciar en el 0 y aquí en notas vamos a escribirle
Vamos a ponerle contador de piezas totales. Contador de piezas y vamos a poner entre paréntesis, vamos a ponerle engranes y placas. Ok. Y aquí en icono me dice que clique en el layout. Aquí lo vamos a poner. Y pues vamos a cambiarle el marco, lo podemos poner. Vamos a ponerle... Pues está bien. El fondo vamos a cambiarle a un poquito más grande, yo creo. Y a cambiarle el color a uno... Vamos a ponerle amarillo, yo creo que estaría bien. Y frame, vamos a cambiarle otro color. Vamos a ponerle este. Pues así, está bien. Ok, entonces antes de eso, después de esto, vamos a copiarlo. Y ahora nos vamos otra vez a proceso. Y aquí en el proceso de este, vamos a ponerle el nombre. Y lo vamos a poner igual en entradas, entries, empaque. Del empaque en general. Y cierra paréntesis. Piezas totales es igual a entries, empaque. Ajá. Y ya lo podemos cerrar. Esto ya lo tenemos bien puesto. Entonces ahora el engrane, ya después del empaque, después de haber pasado eso, ya va a la salida. Entonces eso ya sería el proceso completo que tiene el empaque, el engrane. Ahora vamos a irnos con la siguiente, que va a ser la placa. La primera que va a llegar pues va a ser a la fila placa. Aquí no va a pasar nada porque nomás llegó. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir la placa? Va a irse a la prensa. En este caso, pues el tiempo va a ser el mismo que tenemos acá. Vamos a copiarlo para no tener que escribirlo de nuevo. Move for, fila engrane. Ah, no, bueno, en este todavía no, porque es el... ¿Cómo se llama? Apenas llegó. No se está procesando, sino que apenas está llegando. Y no se hace nada, ¿ok? Es como en este, de fila engrane y engrane rectificador y no se hace nada. Entonces aquí placa, fila placa, va la prensa y no se hace nada todavía. Entonces aquí vamos a seleccionar otra vez la placa. Y aquí, ¿dónde está? Está en la prensa. Y en la prensa, aquí nos dice que estamos en la prensa. Dice que es un exponencial de 3. Entonces vamos a seleccionar aquí. Vamos al martillito, al wait. Exponencial de 3 minutos. Aquí lo tengo. 3 minutos. Y ya lo podemos cerrar esto. ¿Y a dónde va esa placa? Esa placa va a ir a la lavadora. A la lavadora. Aquí vamos a seleccionar ahora sí a pegar este no. Ajá, vamos a seleccionar este es el que ocupo. Entonces aquí ya puedo pegar este. Entonces ahora después de esa placa que va a la prensa y el movimiento y el tiempo que va a durar de 3 minutos en llegar a la lavadora, vamos a pasar a la siguiente, a la lavadora. O sea, ¿qué va a hacer en la lavadora? ¿Cuánto tiempo? Entonces lavadora. Y aquí el tiempo que dice que va a durar la lavadora, aquí ya lo tenemos, lo podemos pegar aquí nomás. Va a ser de 10 minutos. Y aquí la placa se va a ir al empaque después de la lavadora. Empaque. Y este empaque vamos a ponerle que también... Vamos a ponerle... ¿Dónde está? El move for este de 3 minutos. Este de 3 minutos. Ajá. Y la última que nos falta, ya tenemos las 3. Falta la última vez que la placa va a estar. Va a estar en el empaque. Y en el empaque es donde ya vamos a poner el graphic 2 de la placa. El graphic 2. Y vamos a ponerle que va a durar. En este caso dice que va a durar
En el trabajo dice que va a durar 7.2 la placa. Entonces vamos a ponerle martillito, el weight. Dice que va a durar un uniforme de uniforme 7.2. Entonces vamos a poner U 7,2 minutos. Y lo vamos a pegar. Y aquí ya no vamos a poner ese de piezas totales igual a entradas, o sea, este contador, porque ese contador que pusimos arriba va a ser para las dos empaques, o sea, va a agarrar las placas y las engranes, no importa que lo hayamos puesto acá, va a agarrarlo para los dos. Entonces aquí ya lo podemos cerrar. Y ya por último, la placa va a irse al destino, va a irse a la salida. Entonces ya podemos comprobar aquí que serán cuatro veces cada uno. Va a ser engrane fila y después de la fila se va a ir a la rectificadora y luego del engrane en la rectificadora va a durar un tiempo uniforme de 3:1, que ahí lo tenemos. Y luego la lavadora va a durar 3 minutos exponencial, como lo tenemos aquí. Y ya, pues aquí ya los tenemos todos igual. Ok. Y ese tiempo, el que pusimos de la 3.2 y 12, eso ya lo teníamos, lo pusimos en arribos. Normal 13.2 y exponencial 12. Entonces eso ya lo tenemos. Y procesos ya también lo tenemos completado. Ya nomás. Nomás nos faltaría ajustar la simulación a como nos dice el problema. Que en este caso nos dice que tenemos que simular durante 8 horas por 40 días. Y además tenemos que indicar cuándo inicia la simulación y cuándo termina. Entonces para eso pues vamos a irnos a simulación, opciones. Aquí ese es donde vamos a ponerlo, el runtime. En el caso de 8 horas por 40 días, pues vamos a calcular ahora. 8 horas por 40 van a ser 320. Entonces aquí vamos a poner 320 horas. 8 por 40. Ajá. Y aquí pues lo demás sí lo vamos a dejar igual. Ok. Vamos a ponerle OK. Y ahora lo siguiente donde para indicarlo del inicio y final de la simulación, vamos a irnos a Build, Información General. Y aquí lo vamos a iniciar. Lógica de inicio. Aquí vamos a seleccionar el martillito. Vamos a ponerle en Display, que es lo que nos va a marcar. Y lo ponemos entre paréntesis, entre las comillas. Va a ser inicio de la simulación. En el caso del profe puso en el video que era, vamos a ponerle igual que el del ejemplo 3, elaborado por José Adrián Celaya Félix. Lo vamos a pegar y le vamos a dar en la comita. Y aquí, pues otra vez, pero ahora para finalizar, vamos a seleccionar otra vez el display. Finalización de la simulación elaborado por José Adrián Celaya Félix. Lo pegamos y ya la ponemos aquí. Ya la ponemos OK. Se supone que ya con eso ya tenemos hecho la simulación como en el ejemplo, en este ejemplo. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser correrlo. Vamos a correrlo aquí. Bueno, primero tengo que guardarlo. Vamos a guardarlo en mi carpeta. Aquí. Parcial 3, simulación. Aquí el nombre que le voy a poner va a ser ejemplo promodel parcial 3. A lo mejor le cambio el nombre después para tenerlo diferente. Pero por eso, por mientras lo vamos a tener así. Entonces aquí ya te indica cuando inicia. Inicio de simulación del ejemplo 3, elaborado por José Adrián Celaya Félix. ¿Ok?
Y aquí va a ser hasta las 320 horas y con esto se puede mover la velocidad con la que quieres que vaya. Y aquí los medidores nos dice qué tan lleno está la fila y aquí los medidores también nos indican. Y aquí este indicador nos enseña cuántos materiales van llegando a los empaques. Debemos aumentar la velocidad hasta aquí en los 320 horas acá. Y aquí ya nos marca también la finalización de la simulación elaborada por mi nombre, José Adrián Celaya Feliz. Entonces ya le vamos a aceptar. Y aquí nos dice que si queremos ver los resultados y nos dice que pueda haber arribos fallidos. O sea que no, porque no hubo suficiente capacidad en la fila. Porque vemos que aquí casi están completamente llenas las dos filas cuando termina la simulación. Entonces vamos a ponerle que sí. Vamos a ver si estamos grabando. Sí. Ok. Eh, Aquí vemos la, la, las gráficas de los resultados y vemos que en el caso de la engrana y la placa, nos dice que en las filas están esperando, en este caso la engrana, el 90% está esperando y la placa 90 también 90. O sea, hay mucho tiempo de espera en las filas. Y en el caso de las máquinas, aquí nos dice que es operación, configuración, inactivo, esperando, bloqueado o down. En este caso nos dice que hay mucho tiempo en los dos empaques y un poco de tiempo en la lavadora que están inactivos. Y nos dicen que las rectificadoras de la prensa están bloqueadas porque pues nomás aceptan uno por uno. Y, y damos cuenta que va a estar muy lleno porque en las filas nos dice que el porcentaje en este caso de las filas, de la fila de empaquillas, nos dice que están casi completamente llenas. Mira, 71% llena y 54% lleno. Y entonces nos está diciendo que hay un cuello de botella en las filas con las máquinas. Entonces, y nos está diciendo también que la lavadora y los empaques están más vacíos, o sea, se pueden utilizar por más tiempo. Se pueden meter más materiales y va a seguir pudiendo utilizarse porque están muy lentos las filas. Entonces aquí podemos ver también las llegadas fallidas. Mira, nos dicen que las llegadas fallidas fueron 711 de la Grane y las placas 869. Entonces vamos a llenar estas preguntas. En este caso, primero el informe, la primera parte nos dice que incluya la interpretación de los resultados obtenidos de acuerdo al reporte que presenta Promodel. En este caso nos pide el reporte estado de las entidades en grano y placa. El estado de las entidades de la grano y placa va a ser esta. Entonces vamos a tomarle un screenshot y la vamos a pegar en el Excel. Te lo voy a poner acá. Este es el inciso A. Voy a ponerle Arial 14. Ok, entonces el inciso A nos dice estado de las entidades sin grane. En este caso nos dice, vamos a insertar una forma aquí. Nos dice hay un cuello de botella. Hay un cuello de botella. eh, ya que existe, no, ya que hay un 90% en, en el que está ocupada las filas. Y en este caso nos dice eso porque hay una cuello de botella más adelante, o sea, en este caso va a ser eh, en la rectificadora de la prensa, porque están esperando a poder pasar a la lavadora, porque las dos tienen que pasar a la lavadora y pues en este caso va uno por uno. Entonces por eso es donde existe el cuello de botella. Un cuello de botella más adelante, vamos a ponerle entre la máquina y la lavadora.
y existe un 90% en el que está ocupada las filas. Ajá. Esta es la entrada de la engrane y la placa. Entonces vamos a ver la estado de las capacidades de locaciones rectificadora, prensa y lavadora. Estado de las capacidades de las locaciones va a ser esta. Vamos a seleccionarla. Nos dice de estos tres. No, vamos a seleccionar todo ya que está mejor. Así. Esto va a ser el inciso B. Y pues vamos a insertar para una interpretación. En este caso nos dice estado de la capacidad de las locaciones. Entonces nos está diciendo la rectificadora y la prensa tienen un alto porcentaje de bloqueado, ya que ambas tienen que mandar la pieza a la lavadora y esta no llega a dar abasto. Eso es lo que vemos aquí, porque la rectificadora de la prensa va. El problema es que además de que solo puede pasar una por una, cuando va a la lavadora pues tiene que esperar a que pase la otra pieza, tiene que esperarse 10 minutos para que se procese la pieza y luego pasar. Entonces ese tiempo que de los 10 minutos para que llegue, para que pueda pasar la otra, es lo que le está, es lo que está batallando. Y pues el empaque, pues esa sería la interpretación. Y el empaque vemos pues que sí sigue estando disponible. Estado de las capacidades de las filas. Estado de las capacidades de las filas. En este caso pues son de estas dos filas. Vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle inciso C. Y pues vamos a ponerle una interpretación que dice estado de la capacidad de las filas. En este caso el estado de la capacidad de las filas nos indica que mayormente están en su límite de capacidad de 30 piezas. Esto es lo que nos indica, porque vimos que en la simulación que casi siempre está llegando a las 20, 29, 30 piezas cuando es su límite y no podía dar más piezas, no podía mandar más piezas porque es su capacidad y no podía avanzar tanto las piezas. Y aquí en el total de piezas obtenidas, pues vamos a ponerle inciso ABCD y vamos a... ¿Qué dice? Total de piezas obtenidas. Vamos al total de piezas obtenidas. El total de piezas obtenidas pues va a ser estas, pero lo podemos, creo que esas se pueden ver acá. Tal vez resumen. De 1469. Entonces aquí la vamos a poner. Las piezas obtenidas totales fueron de 1469 piezas. Esas son las que vimos en este marcador, este último marcador que nos indicaba cuántas piezas salían. Y fueron estas. Son las mismas que las total de entradas en el empaque final, en el empaque normal. Es la suma de estos dos empaques, el 1 y el 2, que es 1469.
Ok. Ahora lo siguiente que nos pide es, ya que... Vamos a mover esto para abajo. Lo siguiente que nos pide, en este caso, ya que hemos visto en este ejemplo que algunos cambios de los valores, tiempos de procesamiento, tiempo de entrega y tiempos de transporte, se puede lograr mejorar el sistema. Tomando en cuenta los resultados obtenidos con los datos originales del sistema, obtener una copia de pantalla de los reportes para tus propias conclusiones. Pues esto es lo que... las conclusiones que tenemos en realidad, de que en este problema, vamos a tomarla una captura completa para que para ponerlo bien. Y vamos a escribirla, pues vamos a ponerla aquí. Y pues vamos a hacerla un poquito más pequeña. Y vamos a ponerle aquí. Una conclusión. En esta simulación nos damos cuenta existe una gran cantidad de entregas fallidas. Es decir, que por, que por el problema de los cuellos de botella no llega a dar el máximo de piezas terminadas como debería de ser. Y pues para identificar eso, pues aquí las tenemos. Mira, vamos a llegadas fallidas y aquí nos damos cuenta de las llegadas fallidas que hubieron. Y la vamos a pegar aquí. Voy a ponerla aquí. Ok. Y nos está diciendo que además de eso tenemos que elaborar una propuesta simulada de 30 días de operación, o sea, 240 horas, y muestra qué cambios son convenientes para mejorar el sistema de diferentes aspectos, como el estado de entidades, arribos, fallidos, capacidad individual de las locaciones, estatus de las filas y todo lo que considere importante señalar. En este caso, pues vamos a cerrar esta simulación. Vamos a irnos a simulación, opciones. Y en el caso de aquí nos dice que lo movamos a 240. 30 por 200. Ok, sí. Vamos a ponerle nomás 240 horas aquí. 240. O sea, si nomás lo ponemos así directo, nomás que habiéndole cambiado el tiempo, se supone que va a seguir siendo el mismo problema. Porque aunque le vamos a disminuir la hora, va a seguir siendo el mismo problema del cuello de botella que existe en estas máquinas. Que vamos a estar siempre con una máxima capacidad y no va a producir todo lo que queremos. Y aquí lo podemos notar. Aquí podemos notarlo. Vamos a... Mira, aquí vemos que está esperando igual, el 90%. O sea, esta gráfica va a ser, estos resultados va a ser casi igual, nomás va a disminuir la cantidad de piezas procesadas porque es menos tiempo. Y aquí podemos ver las entregas fallidas, que también vamos a tener entregas fallidas. Y aquí también pues las piezas entregadas pues van a ser estas, pues, van a ser menos, pero de todas maneras va a haber el mismo problema que vimos en las 320 horas del, del problema original con los datos originales. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar algo conveniente que podamos hacer. Yo estuve buscando aquí, o sea, estuve checándole varias cosas y pues lo que más o menos encontré fue que estaba leyendo bien este problema y me di cuenta que, o sea, sí, en el video que el profe enseñó y esto, es que en el problema en las locaciones, el profe sí puso las dos entidades de que pueden pasar dos piezas aquí dice dos piezas a la vez de manera independiente, pero no puso, en capacidad no puso que la lavadora pudiera tener dos. Entonces sí tiene las dos entidades de que pueden pasar dos, pero no puso la lavadora que pueda pasar dos. Entonces vamos a agregar a eso. Vamos a correrlo a ver si cambia algo.
aquí vemos que en el engrane, o sea, sí se aumentó el envío de materiales a comparación del anterior. Pero vemos que en las placas sigues viendo un límite, que llega al límite de las 30 piezas. Entonces aquí podemos ver que sí disminuyó el esperando de la engrane, pero la placa sigue estando igual como en el 90%, 85%. Y aquí podemos notarlo en el llegadas fallidas. Aquí ya vemos que el engrane ya no tiene, pero la placa sí, 135. Entonces vamos a darle otra modificación que encontré que podemos hacerle para seguir, para seguir mejorando y que no haya entregas fallidas. En este caso, antes de hacer eso, voy a poner el original de las 300, de las 240 horas para ponerlo en comparación. 240, ajá. Y vamos a ponerle aquí. Y vamos a ponerla aquí. Esta es vamos a ponerle 240 horas sin cambios. Y también vamos a agregarle el llegadas fallidas. Las llegadas fallidas. Y vamos a agregarle también el resumen de locaciones. Ponerle aquí. Y ahora aquí ya sí vamos a ponerle... Bueno, aquí. Vamos a ponerle aquí al lado. 240 horas con cambios. Entonces los cambios que propongo es que si se ponga en la lavadora que se pueden usar dos piezas a la vez, o sea, de la rectificadora a la prensa. O sea, hay, como dice en realidad el problema, que son dos piezas a la vez de manera independiente. Y como vimos que lo simulé, fue de que el engrane sí funcionó bien de que sí podía cumplir la capacidad suficiente, pero la placa no. Entonces, para eso, aquí lo vemos, de que la engrane sí ya funcionó, ya no tiene fallidas, pero la placa sí. Lo que vi que podemos hacer para que no haya entregas fallidas es que ¿dónde está? En el proceso, la lavadora, en el caso de las placas, disminuya. Digamos que eh, encontramos una placa que no se ocupa lavar tanto y ya estandarizamos que el tiempo de lavado para las placas va a disminuir de 10 minutos a la mitad. Vamos a ponerle 5. Entonces ya lo ponemos en 5 y vamos a hacer la simulación. Y vemos aquí que la lavadora ya está usando las dos entidades como se supone que debería haber sido desde el principio. Nomás que en el caso del video del profe nomás puso las dos entidades, pero no puso la capacidad 2. Así que no estaba usando las dos, nomás estaba agarrando la primera entidad. Entonces no servía de nada poner las dos entidades en el primer video, en la primera ejemplo. Porque no iba a estar utilizando nunca, ninguna vez porque no le había puesto la capacidad de 2 a la lavadora. Y aquí vemos que ya está utilizando la lavadora. Y vamos a aumentar la velocidad para ver si la fila y la cantidad de piezas aumentó. En este caso la fila del engrane tiene 0. Así que sí yo de todo y la fila de placas tiene 10, pero pues vemos que no llega a su capacidad máxima. Y vemos que las piezas entregadas fueron 2341. Entonces vamos a ver los resultados. Mira, esta vez no me saltó la alerta de entregas fallidas. Entonces aquí ya podemos ver el reporte del ya con cambios. Vamos a ponerlo aquí. Aquí vemos y vemos que vamos a irnos a entregas fallidas para ver si, mira, en este caso ya no hubo entregas fallidas. Entregas fallidas y vamos a agarrar el resumen de locación. Ok.
Y ahora sí ya podemos comparar, mira, el 240 horas, que sería en realidad este mismo problema, lo que sucede aquí, estando siendo el mismo problema que sucede con el original. O sea, aunque disminuya la hora, tenemos los mismos datos, los mismos datos y tiempos de todas las máquinas. Va a seguir siendo el mismo problema, que tenemos entregas fallidas y el porcentaje alto de tiempo ocupado en las filas y en las máquinas. Y vemos que la total de entradas, o sea, el total de salida en realidad aquí van a ser 1102. Y en el caso ya de nomás haber cambiado los cambios que se hicieron, vamos a ponerlos aquí, cambios, pusimos que la lavadora, le pusimos capacidad 2 piezas. Y que además vamos a ponerle aquí. Y además pusimos que la placa en la lavadora, vamos a ponerle que le pusimos wait 5 minutos nomás. Y estos fueron los dos cambios que hice en el modelo de simulación para que ya no hubiera entregas fallidas. Mira, ya no hay entregas fallidas, o sea, total llegadas fallidas. No, ya no existen. En el caso del sin cambio sí hubo. ¿Qué más tiene que ser? 240, ajá. Y ya vemos que también las entregas ya aumentaron demasiado, 2341 a 1102. Entonces mira, vemos una mejora de casi como el doble, un poquito más del doble. O sea, nomás por haciendo que la lavadora tuviera capacidad de 2 realmente como debe ser, y que la placa en la lavadora durara solo 5 minutos. Ya con esto vemos que las llegadas fallas dan cero y ya nos aumenta casi el doble de entregas. Y pues para compararlo con el original, pues podemos hacer nomás regresar el tiempo a lo que estaba antes, que eran, que ¿cuánto eran? De 8 por 40. Vamos a ponerle 8 por 40. Vamos a regresarlo a las 320 horas para compararlo con el original. Ya vamos a hacerlo. Ya con los cambios que hice en realidad. Vamos a ver si hay un cambio drástico o no. Mira, en este caso fueron 3000 no sé qué Mira, vemos aquí que la comparación original, que es esta, vemos que el tiempo de espera disminuyó drásticamente. Y también las entregas fallidas, pues podemos verlas, estas son de la original. Vamos a verles del cambio. Entregas fallidas, dan cero, dan cero. Y, y pues vamos a ver cuántas fueron las piezas obtenidas en total, haciendo este cambio que hicimos. Entonces en eso se hace aquí, en locación de resumen. Y aquí vemos el cambio, fueron 3141. Aquí le vamos a poner. Mira, aquí vemos la comparación. 1469 y la después de haberle hecho el cambio nos dan 3147. Entonces va a ser el doble, la mejora va a ser un poco más del doble ya sin las entregas fallidas, haciendo estos dos cambios, que sería lavadora capacidad 2 piezas y placa de lavadora disminuirle 5 a 5 minutos, que son estos dos cambios. Que son estos son los únicos dos cambios que hicimos, que fue 5 minutos a la hora en la placa, que digamos que la placa ya no ocupas lavarse 10 minutos, sino solo 5. Y también en las locaciones, pues la lavadora en realidad debe tener la capacidad de 2 piezas, como se dice en el problema. Ya tiene las dos entidades, solo faltaba haberle hecho estas 2 piezas.
Se supone que eso debe haber sido originalmente y con eso nos ayuda a disminuir drásticamente, a bueno, eliminar completamente las entregas fallidas. Y eso creo que ya sería todo. Voy a checar si hay algún inciso más, pero creo que estatus de las filas, todo lo que considero importante señalar. Entonces eso ya sería todo. Muchas gracias por haber visto el video.